noches, bienvenidos a Será Justicia. Ustedes saben que mañana empieza el juicio oral y público del caso Bulacio, un caso que llegó a organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte condenó al Estado argentino por la detención, la tortura y la muerte de Walter Bulacio, que salía de recital de Los Redonditos de Ricota, ¿recuerdan ustedes? Bueno, mañana comienza un juicio oral y público que es muy importante, y el programa de hoy lo queremos dedicar a hablar de cómo va a impactar en los jóvenes, a propósito de Walter Bulacio, de los abusos policiales y de las políticas de seguridad, cómo va a impactar en los jóvenes esta nueva política de seguridad a partir de la asunción del exintendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Un hombre que está en las antípodas de lo que fue, a comienzo del 2000, la política que intentó instalar Arlanian en la provincia de Buenos Aires, que tenía que ver con un profundo conocimiento y respeto a los derechos humanos por parte de los funcionarios de seguridad. En su momento a mí me tocó ir a la facultad con quienes integraban el cuerpo de la Bonaerense 1 y la Bonaerense 2, recuerdan que estaban en Mercedes. La Bonaerense 2 quedó en la nada, porque después se fue a Arlanian y el proyecto quedó en la nada, y ahora volvemos a una suerte de política de mano dura, me lo pregunto yo, pero ¿quién mejor que la hermana del flamante ministro de Seguridad para darnos algo de su pensamiento respecto a esta nueva política, y también referentes importantísimos de la justicia que van a hablar con nosotros? Todo esto después de escuchar las palabras que recorrieron los medios de comunicación de Granados, las palabras de Granados que recorrieron los medios del año 1999 y su idea de lo que es la seguridad y de cómo hay que combatirla. Vean. Y cuando lograron romper la puerta, los recibí a balazos. Con mi revólver tengo un 38 especial, por supuesto declarado y como corresponde, y como debe tener cualquier persona que vive en una zona así o donde sea, porque realmente esta gente estamos en guerra con ellos, y la guerra hay que librarla, es a matar o morir. Si yo no hubiera tirado como tiré, no tengo ninguna duda que me hubieran matado. Y si me hubieran matado, muy mal momento hubiera pasado mi mujer y mi hija. Tiré, ojalá le hubiera pegado, lamentablemente tuve mala puntería. Y tenemos que poner mano dura. Porque es sencillo, o caía muerto yo o caía muerto ellos. Y imagínate vos qué hubiera pasado si yo caía muerto con mi mujer y mi nenita ahí, ¿no? De 11 años. Bueno, Leonor Granados es senadora provincial de Frente Renovador. Leonor es senadora de la provincia de Buenos Aires, que está en el partido de Massa. Qué complicado debe ser, ¿no? Teniendo a su hermano, que empezó siendo radical, después fue muy menemista, recuerdo Mangrullo allí en Ezeiza, después estuvo también con el gobierno de Duhalde y ahora apoyó y apoya el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Lorena, por la invitación. No, gracias a usted por haber venido. Bueno, ¿cómo ve usted estas palabras en un hecho de inseguridad en donde no sé bien cómo terminó, si se pudo comprobar, además, si fue tan así como lo cuenta Alejandro Granados? No es tan así, y en ese momento, en el año 99, esto pasó hace 14 años, si bien el hecho, Alejandro lo relata como que entraron individuos a su casa. El que no conoce la zona y la casa es un lugar de muy difícil acceso. Prácticamente no tenés acceso por ningún lado. Está el centro atómico, hay vigilancia privada y de acceder es algo muy raro. Así que bueno, es un hecho en que ha sido muy llamativo y que en el 99 ya se usó para la campaña de Rucauf en contra de Fernández Mejide, hablando de mano dura. Meter bala y mano dura, me acuerdo perfecto. Meter mano y bala, sí, mano dura y bala. Bueno, fue muy violento en ese momento y me parece que también es violento porque él no ha salido a contradecir sus dichos, o sea que seguramente es lo que sigue pensando. Y creo que es un giro en la política del gobierno de Scioli, donde por un lado se reconoce el fracaso de la gestión de Casal a cargo del ministerio, y un vuelco hacia la mano dura, ¿no? Que muchos intendentes también, como por ejemplo Curto, han salido a avalarlo. Y... Sí, hace 2 semanas nada más, días después de la asunción, bueno, de su hermano, Alejandro Granados, Curto salió a decir que todos los intendentes tienen que estar armados, que él está armado también. La sensación es, que el impacto que puede llegar a tener esto es preocupante, ¿no? Es muy violento, porque vos sabés que en realidad no es la solución. Y me parece que instalar a 40 días de las elecciones un tema tan importante que está al tope del ranking para solucionar
porque es lo que la gente pide por seguridad, me parece Sí, que... pero la gente no pide meter bala. No, la gente pide que se solucione y que se trabaje contra el delito. Por supuesto, es un relato violento, la gente no está pidiendo esto. Pero bueno, también se manejan por encuestas, entonces cuando las encuestas, por ejemplo, hablan de que la gente quiere la baja en la edad de imputabilidad, se sale con este tema. Para mí se está improvisando, se está trabajando por un tema de las elecciones y después del 27 veremos qué pasa. ¿Está preparado Alejandro Granados para administrar la cartera de seguridad de la provincia? Digo, por su formación, pues yo, bueno, creo que tenía una gestión como intendente, que entiendo que debe ser buena porque lo han votado muchísimas veces, pero no sé si él se ha especializado en el área de seguridad. No, él no se ha especializado, él ha dicho por los medios que ha hecho cursos, habría que ver realmente, el pueblo de Seiza eso lo desconoce, y veremos de qué manera trabaja. Vos sabés que hace 10 días, antes de que yo tome la decisión de trabajar con Sergio Massa, Alejandro me convoca al municipio. Sí. Y me planteaba, estaba muy enojado porque Scioli se había enojado conmigo, Scioli sí. Y él, los dos estaban furiosos, porque había prosperado desde la Comisión de Seguridad un pedido de informe hacia el servicio penitenciario. Sí, claro. Que no fue un proyecto mío, sino que fue un proyecto de la oposición y que fue avalado por la comisión. Entonces, bueno, en ese momento me recriminaba. ¿Qué fue, por la fuga de los presos de Seiza? Sí. No, anterior. Fue anterior. Sí, bien. sí. Entonces Alejandro me recriminaba, nunca te tenés que meter con la policía. Yo como intendente nunca me metí con la policía. Y 10 días después verlo ministro de Seguridad, donde se ha votado el desdoblamiento y una de las funciones es tratar de reorganizar las fuerzas de la policía bonaerense, a mí me llama mucho la atención. Y contando con la gendarmería, que bueno, como mostró hace ya un tiempo el programa de La Nata, que están un poco perdidos los gendarmes, hay miles de gendarmes hasta las elecciones, ¿no? Sí. De finales de octubre. Sin rumbo porque en realidad, bueno, vienen, como todo el mundo sabe, con un gran desarraigo, no conocen la zona, no conocen la problemática. No tienen ni dónde vivir. Ahora, ¿cómo es Granados? ¿Cómo es Alejandro Granados? Es como lo ven. Porque Alejandro ha trabajado durante 20 años en el distrito de Seiza, la gente lo conoce de cómo se ha manejado él como intendente, es una persona con autoridad, en algún momento autoritario, porque le gusta que se haga su voluntad, ¿no? No le gusta que uno opine distinto o que pueda tener otra visión, siempre trata de imponer su pensamiento. Y la verdad es que a mí me preocupa porque el domingo salió una nota en Diario de Perfil que los periodistas no la comentaron y me parece grave. Decía que como parte del acuerdo con el gobernador Scioli, Alejandro acepta la cartera del Ministerio de Seguridad a cambio de un bingo en Ezeiza. Sí, es una nota del domingo 15, del anterior, del domingo 15. Sí, así que bueno, eso me parece que es mucho más grave todavía porque no se puede seguir improvisando en el tema de seguridad. La gente, nuestros hijos, nuestros familiares y los de todos ustedes en la provincia de Buenos Aires está en riesgo. Sí. Y esta cuestión de intercambio, ¿no? De ocupo una banca o te hago un favor o te voto algo a cambio de poder poner un bingo, entre otras cosas. Realmente es lamentable y es preocupante. ¿Conocimiento tuyo, Leonor, de tu hermano portando armas desde chiquita? ¿Lo tenés? ¿Él siendo hermano mayor que vos? No, yo no lo he visto, pero sí. Pero sí porque el lugar donde él vive es en medio del campo. Es un lugar de difícil acceso y seguramente él dijo, en esta zona sí hay que tener un arma, sí o sí, pero me parece que es un planteo que realmente es muy violento, que no sirve, que no suma. ¿Cómo se llevan ustedes ahora a partir de tu cambio, digamos, de orientación política, a partir de la candidatura firme de Massa? Y a partir de que mi acompañamiento es a Sergio Massa, directamente, bueno, no hay diálogo, así que se ha cortado la relación, pero bueno, hasta hace 10 días... ¿Y con Dulce, tu cuñada, que también es diputada? No. Ella, tengo entendido que hizo una presentación para que se pueda sancionar a los legisladores que se pasaron del partido político. Bueno, va dedicado a la cuñada, ¿no? Un disparate que todo el arco político salió a rechazarlo, porque si uno estudia la historia del peronismo, hay permanentemente cambios y aparte uno es libre de trabajar en el espacio político que se siente representado. En este caso, desde el Frente para la Victoria no había participación, no había diálogo. En las reuniones de bloque era solamente se aprueba el punto 1, 4, 5, 6, 7 y bajamos al recinto y me parece tenían que hacer sí señor, sí, se señor, vota lo que dicen. Nadie podía presentar ningún tipo de proyecto revolucionario como muchos de los que he presentado yo. Así ¿Te sentís más, de alguna manera, más aliviada con esta decisión? Sí, muy aliviada, libre. Porque cuando lo hablé con Sergio, Sergio te da libre a accionar del proyecto que uno quiera presentar, así que bueno,
Estoy muy contenta por la decisión que tomé. Leonor, muchas gracias, por Gracias haber a vos, estado aquí Lorena. esta noche. Leonor Granados no es candidata a nada, ella es senadora provincial y se cambió de partido, ahora pausa al Frente Renovador. Hacemos una pausa, vamos a hablar justamente con la abogada del caso Bulacio, la doctora María del Carmen Verdú, que es abogada de la Correpi, y también con el ex juez de familia, el doctor Carlos Romano, que tiene un gran conocimiento sobre el tema de los jóvenes en la provincia de Buenos Aires, la delincuencia y las distintas maneras de disciplinar a estos jóvenes. Enseguida. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bueno, estamos con el doctor Carlos Antonio Romano, juez de familia de Morón, ex juez de familia de Morón. Ha escrito muchísimo sobre el tema del régimen penal juvenil, sobre el tema de las leyes, sobre el tema legal, familia. Su último libro, doctor Romano, referido al tema niñez, justamente la niñez, es una orientación práctica, y después escribí sobre el reintegro y restitución de menores de edad. Bien. Bueno, y la doctora María del Carmen Verdú, perdón, las mujeres van primero, pero en este caso la ejecutiva, porque ella frecuentemente ha venido a hacer la justicia porque ella se encarga de muchos casos. Mañana comienza el caso Bulacio, pero además ella como referente de la Correpi desde hace años, nos interesaba saber su mirada respecto a este cambio, que no es solamente un cambio de postura de figuritas, es un cambio de la mirada que tenemos se va a tener desde arriba en la provincia de Buenos Aires sobre la inseguridad y de cómo se va a accionar, ¿no? En realidad, Lorena, y no es por llevarte la contra, sí, pero nosotros creemos que de lo que aquí se trata es de un cambio en la forma de presentar el discurso, porque está haciendo el kirchnerismo la lectura de que ha perdido un caudal electoral a manos del intendente de Tigre, Sergio Massa, y entonces han decidido sincerar lo que en realidad ha sido su política a nivel provincial y nacional, y del resto de las provincias aliadas del kirchnerismo o con acuerdos. Porque mientras hablaba Leonor, yo también pensaba, digo, bueno, hay que ver cuando comenzó Kirchner, recuerdan ustedes cuando comienza Scioli, que estaba el fiscal ahora, Stornelli, en donde, bueno, era un civil, pero también había una idea ya que cambiaba a lo que se venía trabajando hasta ese momento. Lorena, hay un dato muy claro. Sí. Lo que uno no puede ocultar más allá de que se los sepulte son los cadáveres. Desde 2003 hasta 2013, 2.300 personas, en su mayoría jóvenes de menos de 25 años, fueron asesinados por algún integrante de alguno de los cuerpos de seguridad del Estado, federales o provinciales. En total, desde diciembre del 83, son 4.000. Es decir, más de la mitad de los muertos en democracia por la política represiva estatal corresponden a los 10 años de la gestión de los dos gobiernos kirchneristas. Si a eso le sumamos el fortalecimiento de las medidas y de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, le sumamos el incremento y el endurecimiento del sistema penal en su conjunto con su alta carga de selectividad de clase. Si le sumamos a eso todas las dificultades que se han legislado en relación a impedir soluciones alternativas en los procesos penales en aquellos casos en que no hay peligrosidad, en que no hay riesgo, en que no hay un grado de
peligrosidad que dificulte la reinserción de esa persona. Si le agregamos los muertos en cárceles, los muertos en comisarías, las leyes antiterroristas, el panorama es el que nosotros describimos en el informe que publicamos el 15 de julio junto con la agencia Walsh de estos 10 años, con todos los récords en materia represiva de los gobiernos constitucionales superados por los Kirchner. Ahora lo que hacen es mostrar el verdadero discurso que antes disimulaban de otra manera. Un discurso que es, digamos, despojado de cualquier tipo de eufemismo. Es directo. Sí, bueno, pero que tiene que ver con el personaje. También. Yo siempre digo que para muestra basta un botón. Sí. Cuando el señor Alejandro Granados era intendente de Ezeiza, en el año 2003 decidió tomar el toro por las astas, según él dijo, en materia de seguridad, e inventó un programa que se llamaba Tolerancia Cero. La sola frase ya nos explica de qué se trata. Lo que hizo fue contratar policías retirados a través del municipio para de esa manera poder duplicar de un plumazo la dotación policial en el partido. Entonces en cada patrullero iba el policía en actividad y uno de estos policías recontratados por el municipio. Obviamente ni se fijaba cuando los recontrataba si eran retirados porque se habían jubilado, por ende gente mayor, torturadores, o si los habían exonerado. Claro. Uno de los recontratados fue José Antonio Peloso, un hombre al que en el barrio de Villa Fiorito lo conocen con el apodo del Mataguachos, y no porque se lo haya puesto la gente, sino porque él se autodenomina así, ufanándose de que es el que limpia las calles de Fiorito de pibes chorros, actuales o potenciales. El 3 de enero de 2003 le puso un tiro en la sien a Matías Bárzola, de 16 años. Toda la departamental Ezeiza vino a mentir en el juicio oral diciendo Peloso estuvo con nosotros y no en Fiorito la noche que mataron a Matías. Mirá vos. Doctor Romano, nosotros hicimos algunas placas que ahora los vamos a ver respecto a lo que dice la ley de los menores, pero antes de pasar a ver estas dos plaquitas, le quería preguntar a usted esto con lo que comenzamos, ¿no? ¿Cómo cree que con esta nueva gestión de manos de Alejandro Granados puede impactar, ¿no?, en el tema de la búsqueda de la seguridad en la provincia, sobre todo con los jóvenes? Mi especialidad es el área de justicia, claro. No justamente de seguridad, pero... les va a impactar igual en el área de justicia. Y aparte entender que el fenómeno está emparentado con todas las áreas. Exacto. El tema niñez no es algo que pueda analizarse unívocamente de un solo sector. Es un compromiso del Estado, pero aparte de la sociedad y del esquema familiar. Es más integral a veces de lo que se lo piensa, y tomarlo reducidamente es lo que afecta y lo que viene generando que no se pueda dar con políticas claras. Es decir, tenemos un encuentro o un desencuentro filosófico fundamental en el país. Los que conocemos en la materia sabemos que hay un enfrentamiento hasta de ideologías, sí, y que no se puede jugar porque la realidad es práctica. Hay cosas que son convencionales, indestructibles, de las que no se puede bajar uno. ¿Cómo cuáles? Los derechos humanos consignados en Beijing, en Riad, en relación a todo el tema emparentado con lo penal, están no solamente recomendados en el 2002, sino instalados en la Convención, sí, claro, que es de jerarquía constitucional. Pero aparte están institucionalizados en la población, en nuestra comunidad. Hemos sufrido ya mucho como para volver atrás en algún tipo de esquema que vea al individuo como algo, primero, ajeno a la comunidad y como cosificado, que es la estructura que dejamos. Pero fundamental, hay un mal empleo o una mala gestión de desencuentro entre esta posición personal en materia de derechos y lo que implica la comunidad, al punto que sí es dable entender que hay una especie de enfrentamiento entre los derechos individuales y el bien común. Sí, bueno, vamos a ver las placas que tiene que ver con la ley que dice hoy el régimen penal juvenil respecto a los menores, a propósito de este pedido de Insaurralde de la baja de edad, ¿no?, que baje a 14 años. Vean ustedes. Los niños menores de 16 años no son punibles, menores y delincuencia que dice la ley. La edad de imputabilidad
Es un planteo que hoy queda en manos de legisladores. Algunos piensan en bajarla hasta los 14 años. Bueno, la propuesta del candidato Insaurralde. Los niños bajo esquema de responsabilidad penal juvenil deben tener actividades de contención y reintegración. ¿Y qué pasa con el tema de la cárcel? Bueno, el tratamiento carcelario respecto de un niño imputable tiene que ser clave y tiene que ser de un seguimiento mucho más importante que el que se le hace obviamente al adulto. La contención en la urgencia de un niño inimputable bajo condiciones de peligrosidad también es importantísimo tomar en cuenta. No es lo mismo darle estatus de imputable a un niño que comprometerlo y contenerlo en un sistema de responsabilidad penal. Esto lo sacamos de su libro, doctor. Y si el Estado tuteló indebidamente, deberá atender ahora a las garantías. Si él sí, dígame. Esto es lo que debe tener la población cuando hablamos de una legislación en materia de imputabilidad. Estamos hablando de la ley 22.278 sí. de agosto de 1980, del sistema represor, que hoy converge y casi convive con la necesidad de instalar un sistema de responsabilidad penal juvenil acondicionado a los estándares internacionales, de la cual la provincia de Buenos Aires es una avanzada, hay que decirlo, y desde el 2008 la Nación está esperando todavía en una comisión que se ha formado en el Ministerio de Justicia que arranque con algo. Bien. Doctora. Yo quiero decir dos cosas sobre este tema, Lorena. Primero que una cosa que todo el mundo sabe es que para encontrar la solución a un problema, lo primero que hay que hacer es saber de qué se trata ese problema. Exacto. Porque si uno no tiene una caracterización correcta, jamás va a encontrar la solución adecuada. Cuando nos vienen a decir, el problema es la inseguridad, lo primero que hay que hacer es preguntarse cuál es el origen de esa inseguridad. Y el origen de esa inseguridad no son niños de 13, 14 o 15 años. ¿Quién dirige, quién gerencia, quién administra el crimen organizado en la Argentina? El aparato represivo estatal. Narcotráfico, prostíbulos, trata de personas, secuestros extorsivos. Siempre aparece en algún punto el involucrado con uniforme. Por el otro lado, con los pibitos de los barrios que roban, los pibes chorros, ¿quién los recluta? ¿Por qué desapareció Luciana Orrugas? Porque dijo no a robar para la policía. Claro. ¿Por qué fusiló Peloso a Matías Bárzola? Porque dijo no a robar o a pagar peaje de lo que pudiera haber robado a la comisaría Quinta de Lomas de Zamora, Villa Fiorito. Entonces, esa es la primera cuestión. Nos están mostrando como si fuese solución algo que en realidad es parte del problema, porque lo que va a aumentar es la inseguridad de los pibes en la calle. Esto sumado a que tenemos a los gendarmes, que eran los que de alguna manera tenían el control, entre comillas, de la droga en las fronteras, que vienen acá. Que eran los que la entraban, porque cuando vuelca una camioneta Fiorino en Salta con 160 kilos de cocaína, el que iba manejando era el jefe de gendarmería de la zona. Uno puede pensar, sin meter a todos en la misma bolsa, que algunos están con mucho desarraigo, como decía la senadora Granato, y otros están metiendo la droga ya directamente en la provincia. Uno de los gravísimos problemas de inseguridad que se ha producido en los distritos, tanto del Gran Buenos Aires como de la Ciudad de Buenos Aires, donde se han incorporado Gendarmería y Prefectura al patrullaje urbano, es la interna producto del enfrentamiento entre distintas fuerzas, la que tenía el control territorial de esa zona y la que aparece y ve pasar la plata, por el manejo de esa caja. No hace mucho tiempo atrás, cuando por primera vez llegó Gendarmería al Fuerte Apache, hubo un escándalo que salió en todos los diarios porque un gendarme que estaba en una especie de casilla de mirador recibió un tiro con un rifle de alta velocidad atrás de la oreja. Todo el mundo decía, el poder de fuego que tienen los ladrones. Fue un policía el que lo mató. Claro, era una interna de ahí desapareció de los medios cuando se supo que era un policía y que era una interna por quien le cobraba el peaje a los narcos de la zona. Bueno, y tenemos en las fronteras militares que por la ley de defensa no pueden actuar tampoco, que están ahí medio... Mejor que no actúen, pues tendríamos otro problema más. Lo segundo que quería agregar es que cuando se habla del tema del bajar la edad de imputabilidad, es decir, digámoslo en criollo, bajar la edad a partir de la cual se trata como adulto a un niño que es una criatura. En este caso sería 14 años por la propuesta de Insaurralde. De lo que no se habla tampoco es del verdadero problema. Recién en las placas que leías y lo que comentaba el doctor, hablaban de el menor imputable. Los institutos de menores están llenos de chicos que no están imputados por ningún delito, que están allí por causas asistenciales. Familiares. En diciembre de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó
un habeas corpus interpuesto por la Defensoría de Menores en beneficio de 60 chicos menores de 16 años que estaban en el Instituto San Martín sin causa penal alguna, por razones puramente asistenciales. El argumento para ese rechazo fue expresado por la jueza Argibay en una frase que todos recordamos. Ella dijo, si esos chicos vuelven al barrio, son blancos móviles para el gatillo fácil. Sí. Porque son la mano de obra que usan para vender droga en los barrios y si dicen no, los matan. Y eso lo dijo la cabeza del Poder Judicial de la Nación, no Correpi. Bien, ahora tengo que irme ya, pero digo, si dicen no los matan y ahora con Granados uno puede inferir que si están vinculados a algún grupo sospechoso, los matan directamente, ¿meten bala? ¿Empieza esa época de nuevo o se blanquea, como dice Continúa, nos están matando un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura. Los escuadrones de la muerte son una realidad material en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en el interior del país. Hay ejemplos concretos que se han podido exhibir públicamente, a pesar de que han trascendido poco en los medios, como el caso de Lugo Beto en San Fernando, como el propio Peloso, el mataguacho, empleado de Alejandro Granado en la municipalidad de Ezeiza y ex policía de Villa Fiorito, como Concha y Quevedo también en Fiorito y muchísimos otros. Pero esa es la realidad cotidiana, basta ir a cualquier barrio y preguntarlo. Y si vamos a la justicia, doctor Romano, ¿está preparada para poder afrontar esto? Para afrontar esto, la justicia está escasa de recursos y de capacitación técnica. Es la misma justicia que viene enfrentando a una población desigual de hace 40 años, sin un alcanzado presupuesto ni mucha eficacia frente a la problemática, con una legislación muy declamativa, pero no supuesta a dar garantía de ejecución al derecho. Bien. Y en este tema en particular funciona anexado todo lo que es el ámbito administrativo. La legislación actual relaciona constantemente el Poder Judicial con el ámbito administrativo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y los servicios municipales, locales, de administración y demás. Es decir, se ha tendido desde lo legal a afrontar el tema niñez o responsabilidad penal juvenil con recursos de la comunidad. Absolutamente. Hay algo que por allí habría que decir para confesionar. La salida del patronato implica una devolución a la comunidad de la problemática de la niñez, que antes del patronato estaba en el gran clan o costumbre tribal afrontado. La comunidad no está avisada, no está preparada, no están analizados algunos ámbitos, por ejemplo, para que se entienda mejor, en la provincia de Buenos Aires, arriesgaría a decir que a un chico de 14 años le convendría ser imputable para poder entrar dentro de un margen de responsabilidad penal juvenil. Claro, claro, entiendo. Es decir, lo que es la ley de fondo, hay que explicarle a la gente que requiere una inmediata modificación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de garantías en el proceso. Y muchos confunden en que las garantías deben estar en la pena. Claro. Es decir, los romanos que inventaron las garantías y toda la época de recepción española, la inimputabilidad nace con los españoles, para que se entienda. Menores de 10